Jóvenes, muy buenos días. Nuevamente aquí retroalimentando los archivos que se están subiendo a la plataforma. En esta vez quedó pendiente describir la presentación de manejo de riego por radiación directa. Ya habíamos hablado del método de riego por radiación acumulada y características físicas de los sustratos. Ok, vamos a empezar. Vamos a tratar de hacer esta breve charla corta y un poco práctica para que al menos cuando estén en una unidad de producción pues les sirva y lo tengan relacionado entre el cúmulo de conocimientos que ustedes llevan a la vida profesional. Ok, vamos a empezar. El manejo de radiación directa tiene una gran importancia. ¿Por qué es muy importante? Porque influye de manera positiva o negativa en el manejo de un invernadero. Si no se sabe manejar con mucha precisión esto, pues obviamente se lleva a que un cultivo pueda ser generativo o pueda ser demasiado vegetativo. En ambas características de la planta, pues son perjudiciales. Ya hemos visto que una planta generativa es muy productiva, pero el ciclo de vida es muy corto, y una planta muy vegetativa, pues los rendimientos son muy bajos. Entonces, por eso la manipulación del crecimiento, el desarrollo del cultivo tiene que ver mucho con el riego. Por eso es muy importante tener el riego de manera precisa y al momento en que ésta la requiera, ¿verdad? ¿En qué otra cosa es muy importante? En que los excesos de riego y su deficiencia acarrean problemas diversos. Específicamente, el exceso de riego pues hace que haya demasiado drenaje, haya baja de nutrición en la planta, o un deficiente riego pues obviamente hace que haya una elevada conductividad eléctrica en el sustrato y eso estresa la planta, ¿verdad? Ok, otra cosa, un régimen de riego equivocado pues puede causar problemas de balance, ya lo decíamos. Puede ser una planta demasiado vegetativa y una planta demasiado generativa. Y actualmente la tendencia de riego se basa en varios factores. Obviamente el método de radiación directa es muy importante, pero también es muy importante la necesidad del cultivo, el drenaje, la temperatura del invernadero eh, y todo aquello que tenga que ver en el ambiente cerrado del invernadero. Ok. ¿Qué es lo importante de este método? Pues una es definir la demanda hídrica. Una referencia es la transpiración. Y esta pues obviamente se mide por métodos directos e indirectos. Por ejemplo, por el método del lisímetro, por el método de peso de básculas. Por ahí se pueden ustedes dar cuenta cuando una planta tiene una determinada transpiración o evapotranspiración, que es vapor de agua, ¿no? Esa humedad relativa que se siente dentro del invernadero es la que produce la planta una vez que pues tiene flujo de transpiración en el invernadero, ¿verdad? Otro método indirecto, por ejemplo, es el basado en variables de clima y de planta. Bueno, es que son pues obviamente la temperatura, obviamente la humedad relativa, y la de planta pues obviamente el crecimiento y ese monitoreo que ustedes realizan. Otra puede ser importante pues y que determina pues es la conductividad eléctrica, la variedad, los sustratos, el balance de cultivo en general. Entonces aquí hay varias estrategias. El método directo pues se usa la bandeja de la demanda. ¿Cuál es la bandeja de demanda? Específicamente esta que está en esta parte. En esta bandeja de demanda ahí llega parte de la solución que, que se aplica en el riego. Y ahí tiene unas sondas que van midiendo de manera inmediata la conductividad eléctrica, te pueden medir el déficit hídrico. ¿Por qué? Porque se puede establecer la sonda a diferente altura y a medida de que baja, pues inmediatamente envía al ordenador una señal y este pues puede abastecer al cultivo. Otra con curvas de drenaje. ¿Cuáles son las curvas de drenaje? Pues por ejemplo la parte de abajo, esto es algo similar a una curva de drenaje, aunque básicamente esto es el peso de la báscula que te mide la transpiración, que es, pues bueno, sabemos que en el día hay un drenaje y en las horas de mayor drenaje, pues obviamente son las horas en donde se requiere mayor número de riegos, ¿ok? La báscula del peso del contenedor, pues es esta bueno, no es esta obviamente, pero es una muy similar a esta. Se pone una báscula y hay un peso de inicio, un peso de final cada vez que nuestros sensores
van determinando cuando entra el agua, cuando la planta lo absorbe, y esa diferencia de pesos hace que haya una señal al programador, ¿verdad? Y la otra, pues los calendarios de riego, que eran los que hablábamos en el método anterior en Excel, de cómo calcular el número de riegos. Y dependiendo de las horas del día, el volumen que requiere la planta para abastecerse en esa hora del día, ¿verdad? Bueno, esta gráfica de abajo nos indica nada más cómo baja el peso y cómo sube, cómo baja, cómo sube en la báscula, ¿verdad? Los métodos indirectos como los simuladores de transpiración y como los métodos de radiación, pues obviamente son métodos que cuando se combinan dan muy buenas referencias en la presión de riego, ¿sale? Estrategia de riego por radiación. Aquí es en donde empieza la estrategia de riego. ¿Cómo se empieza la estrategia de riego, jóvenes? Porque básicamente aquí ya, aunque se haya establecido un programa de riego en base a la experiencia del técnico o del asesor, es muy importante la toma de datos de manera diaria. Los piranómetros son herramientas que miden la radiación global y esta inmediatamente la manda al programador. El programador hace el cálculo en segundos, en milésimas de segundos, e inmediatamente ordena la aplicación de riego a partir de la acumulación de radiación. Ok, para cualquier tipo de sustrato, una estrategia aplicada es la de dividir 4 o 5 periodos. Perdón, aquí hay movimiento de la cámara. De 4 a 5 periodos según la intensidad de la luz, la demanda del cultivo y la temperatura. Ejemplo, de 6 a 9 de la mañana, pues es el primer periodo, cuando la planta empieza a trabajar y la luz es bajita. La temperatura también es baja porque es de mañana y todavía no se acumula mucha radiación. De 9 a 11 es otro periodo. De 11 a 12 es un tercer periodo. De 2 a 4 es un cuarto periodo. Y de 4 a 7 pues un quinto periodo. Ustedes por su experiencia lo van a dividir así según lo que vayan a tener y su experiencia en el cultivo. Dentro de cada periodo van a programar riegos por hora, es decir, por ejemplo, de 6 a 9 de la mañana, pues a lo mejor van a haser 3 o 4 riegos, si mucho. ¿Por qué? Porque la demanda, la extracción del cultivo en el bolis o en la fibra de coco o en la maceta o en la que tengan, pues es mínima. ¿Por qué? Porque no hay mucha demanda por la radiación. Pero a partir de las 9 a las 11 ya empieza a haber. Y los picos más altos pues son de 2 a 4. Entonces ustedes van a dividir los tiempos de riego, pero eso básicamente lo define la radiación, así como se va acumulando, se hacen los riegos. Generalmente en las horas pico, las horas de más luz, que es de 2 a 4, generalmente hay de 10, ¿no? 10, 12 riegos por hora o más, ¿verdad? El tipo de planta que queremos también, si es que la queremos un poquito vegetativa en las primeras etapas o más generativas en las etapas de producción. ¿Qué usamos? Pues necesitamos la radiación, la humedad de sustrato, la densidad de plantación, capacidad del sistema de riego, caudal de gotero, distancia entre goteros, salida del sol, puesta de sol, bandeja de drenaje, balance de calor. Todo eso que ya estamos usando, a excepción de esta última, todos los demás ya los hemos usado en los diferentes métodos de riego, ¿sale? Entonces, pues aquí está la estrategia de riego, lo comentábamos hace un momento. En las primeras horas de riego, pues la humedad pues es baja y a medida de que llegan las horas centrales, pues la humedad debe ser más alta y en la tarde pues debe disminuir. Así es como se debe de empezar la estrategia de riego. Obviamente el peso de la bolsa tiene el mismo comportamiento. En las horas centrales del día, entre 10 a 3 de la tarde, pues hay mucho movimiento en el peso de la bolsa. Entonces todos estos datos, todas estas líneas son líneas que muestra el programador en la computadora y nos va diciendo cómo se va moviendo. Estos picos de arriba es cuando ya inyectas un riego y esta parte de abajo cuando baja. Así, baja, sube, baja, sube, baja, sube durante los periodos más altos de calor, ¿verdad? Ok. Duración de riego. Jóvenes, la cantidad de riego según la radiación y capacidad del sistema, incluyendo factores de conductividad eléctrica, drenaje, resequedad del ambiente, son factores que siempre se tienen que considerar, ya lo comentamos. Por la mañana, la reposición de humedad más la evaporación. Luego, pues la evaporación y el drenaje. ¿Cómo se empieza un riego? ¿Cómo el programador empieza a calcular el riego? Pues una vez que el programador dice, hay 900 watts, que es un RAT,
En 950 watts se acumulan 342 joules. Como lo pueden comprobar, pues 950 por punto 36 da 342 joules. Y la consigna, es decir, ustedes le ponen a la computadora, la consigna es que cuando se junte 65 joules, inmediatamente tiene que haber un riego. Significa que se darán 5.2 riegos. Esto significa que 342 joules entre 65 nos da 5.2 riegos en ese periodo de tiempo que se acumularon 950 rats, a una tasa de 3.0 mililitros por cada metro cuadrado por joules, resultando así 195 mililitros por metro cuadrado de riego. Obviamente vamos a meter valores como los que habíamos comentado en los métodos anteriores. Si la densidad de gotero es de 2.7, pues entonces será 72 mililitros por gotero por cada riego, jóvenes. ¿Qué más? Drenaje en el día. Bueno, aquí vemos que esto nos indica gráficamente que, pues bueno, el promedio de 24 horas es generalmente de 25 a 30%. Entre la mañana y el mediodía es de 25 al 40%. Aquí es donde vemos que en ese periodo de tiempo es muy alto. Por eso en este periodo del día se hacen mayor volumen de riego. Y en la tarde pues el 15 al 20%. Y al final del día, ya cuando oscurece, pues el 10%, ¿no? Y bueno, en este proceso de medir las variables, pues se recomienda medir el drenaje, la conductividad eléctrica en los goteros. ¿Qué se recomienda? Pues bueno, agarrar una manguerita directamente de las que van al bolis y captar la solución de entrada, aquí la solución de drenaje, y curiosamente acá, con una jeringa, sacar directamente del bolis, picarle al bolis, sacar el extracto y medir lo que hay en el bolis. Esos son factores que siempre se tienen que medir, ¿verdad? Y bueno, y se obtiene una bitácora de drenaje. Esto es más para el método anterior que ya habíamos visto en Excel. Generalmente, en el método por radiación, en donde tienes todos los sensores activados, el método de cálculo es preciso, al instante, te mide los drenajes por cada riego. Perfecto. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Por qué es importante el método de radiación? Porque en el método de radiación, jóvenes, aquí podemos ver aquí en esta gráfica, a mayor intensidad, pues hay mayor consumo de agua, a mayor intensidad de luz por metro cuadrado, hay mayor consumo de agua. Por lo mismo, a determinadas horas del día, bueno, más bien, existe una caída también en la conductividad eléctrica. ¿Qué significa? Pues que la planta está consumiendo demasiado. Entonces, si esto fuera de manera constante, jóvenes, pues inmediatamente la planta empieza a generar un desbalance. Entonces, aquí es donde ya empieza a ser vegetativo o empieza a ser generativo. Y empieza a haber problemas con la calidad de fruta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de grapes, este es el caso de grapes, ¿no? A ciertas horas, pues cuando inicias tienes 4.4 de conductividad. Pero a mediados del día, si por la absorción excesiva de agua, pues no mantienes la conductividad eléctrica, pues el sabor del grapes, el jitomate de grapes, pues disminuye, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto, jóvenes? El método de radiación está aplicando en el momento que sea necesario y preciso dar el riego, para que no se nos caigan, para que no tenga demasiada demanda y empiece a haber estas variaciones de conductividad, ¿sale? Riego por radiación, aquí está. El riego de radiación es el mayormente utilizado en la alta tecnología, jóvenes, pero por sus características es también aplicable a cualquier tecnología. Es sencillo, confiable y ajustable. Aquí está, a mayor radiación, mayor volumen de agua consumido, ¿verdad? Ok, bueno, aquí nuevamente estamos viendo que pues en la mañana el bolis tiene ciertas características. ¿Qué características tiene el bolis? Bueno, en la mañana hasta el drenaje, se da alrededor de 3 a 4 riegos por la radiación. En las horas centrales pues se maneja 2.5 a 3.5 riegos por la radiación. Aquí ya se usa el método, parte del método que ya habíamos visto en el capítulo anterior en Excel. 2.5 por la radiación, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo la máquina calcula ese número de riegos. Lo importante está aquí, jóvenes. Lo importante está aquí
en donde pues aquí ya en esta tabla es un resumen, ya es un resumen de, de, de lo que se obtuvo en un día completo de riego. ¿Qué significa? Pues de 7 a 9 pues hubo una acumulación de entre 100 a 450 watts por metro cuadrado. Hay 110 acumulación de joules. Y el tiempo entre cada riego pues fue de 30 a 45 minutos. Y así sucesivamente. El tiempo mínimo y el tiempo máximo. Y ven acá, en los periodos de mayor iluminación, pues es el periodo en donde hay mayor número de riegos. Y el tiempo entre un riego y otro es de 10 a 15 minutos. A diferencia de las mañanas, que el tiempo es entre un riego y otro, pues toma más tiempo regar, ¿verdad? Pues ¿qué pasa, jóvenes? En el periodo, un ejemplo, en el periodo de la mañana. En el periodo de la mañana vemos pues que hay una acumulación de luz, una acumulación de joules que es más amplia, de 95 joules, y va inyectando el agua. Y pues el drenaje es bajo porque el sustrato está absorbiendo el agua. Sí, está acumulando el agua y la planta pues no está tomando volúmenes exagerados de agua. A partir de las 8:40 de la mañana ya empieza a haber este drenaje. Ya empieza también a hacerse más cortos los periodos de riegos, ¿verdad? Empieza a hacer más corto el número de joules para regar. Por cada riego hay menos agua, pero son más frecuentes. Son mucho más frecuentes, ¿verdad? ¿Qué pasa, jóvenes? Que en el tercer periodo del día, los riegos son prácticamente cada 10 minutos. El volumen del agua es constante. Los drenajes son más altos. Significa que estás aplicando mayor volumen de riego. ¿En dónde lo vemos? Pues aquí está. De 192 que se aplican, 90, 90 son de drenaje, ¿no? Entonces hay un promedio de 5.2 mililitros por cada joules, ¿verdad? Pueden dividir esta cantidad entre esta y pues y obtienen ahí el dato, ¿verdad? En el periodo 4 igual, ya en las tardes. Entonces aquí el ordenador es el que está programando los riegos, los está programando. A medida de que está acumulando los joules, a que el piranómetro está calculando 60 joules, inmediatamente está ordenando un riego de 192 mililitros. Aquí ya no usas un Excel, aquí lo que usas es un programador con un sistema súper automatizado que te esté ayudando en la aplicación de riego una vez que se está acumulando en el sistema. Aquí no hay tanto como presentarles, jóvenes, un método de cálculo para hacerlo. Lo único que les puedo decir es que para empezar un programa de riego pueden empezar como el que hicimos en Excel, en el tutorial anterior, y por ahí pueden empezar y los métodos y el mismo programador de riego va ajustando el, ¿cómo se llama? El riego para así tener riegos más precisos, a partir de 60 joules, cada 60 joules, ¿verdad? Al final, jóvenes, vemos que en el método anterior calculábamos un determinado número de riegos y determinados volúmenes. Hablamos que había hasta 4 o 5 litros por día, ¿no? En el método de radiación hay hasta 8 litros por planta por día aplicadas. Y hay un drenaje de 2 litros, de 7 litros, casi 8 litros que se aplican. Hay 2 litros que se pierden por el drenaje. ¿Por qué? Pues porque se hacen más riegos según la radiación. Entonces, jóvenes, esto para explicarlos es bastante sencillo. Para usarlo no es tan sencillo, pero se tienen que auxiliar de piranómetros, de herramientas, de datos, de aparatos que midan la humedad relativa, que midan el drenaje, para hacerlo de manera automática. Ya decíamos, el lisímetro, la báscula, va conectada al programador, pum, manda el dato inmediatamente al programador, lo registra, los sensores de humedad de la bandeja envían un dato de conductividad. Entonces,
constantemente, cada 10 minutos, inclusive hay un sistema rumano que se llama Trutina, que, que mide cada minuto, actualiza cada minuto los datos en el programador. Cada minuto el programador está aventando un nuevo dato. ¿Para qué? Para que al momento de que se acumule el determinado número de joules, ya tenga cargado ese dato, el programador lo procese, inmediatamente ordene la fertilización, la conductividad que se deba corregir, a la humedad que deba llevar y obviamente los drenajes que se deban hacer, ¿no? Entonces, ese es mucho más preciso, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de este método? Pues que este método, cada determinado tiempo que se reúna un determinado joules, determinada cantidad de luz, hace un riego automático. Significa que este riego es mucho más preciso que otros que hay en el que hay pues en el área técnica, ¿verdad? Bueno, rápidamente, jóvenes, para no alargar, no ser muy tedioso, porque bueno, tratamos de hacer un resumen rápido para que ustedes pues lo puedan procesar y lo puedan entender. Es bueno, en las primeras etapas el manejo de riego, generalmente la experiencia del técnico es la que nos ayuda. Se puede establecer un calendario de riegos hasta que la planta tenga determinada edad, aproximadamente a los 45 días, y ya se establezca un programa con la radiación directa, ¿verdad? ¿Qué se puede usar, jóvenes? Generalmente al inicio, cuando tú plantas, puedes manejar de 6 a 12 riegos por día. A partir de los 40 días, puedes empezar cada riego cuando se acumulen 120 joules, ¿verdad? Y en etapa de producción, por riegos cada 80 joules. Jóvenes, en invierno y en verano son diferentes los niveles de radiación y también la cantidad de agua. En invierno se riega 0.8 mililitros a partir de los joules que se acumulen. Y en y en verano debe ser 1.4 mililitros por joules por planta. Aquí está, ya es un poquito más claro. Es 0.8 mililitros por cada joules por planta. Y en verano, primavera-verano, 1.4. ¿Por qué? Porque en invierno pues hay menores tasas de transpiración y menor radiación. Por lo cual los riegos pues deben ser menos, ¿verdad? Entonces esa es la característica que ustedes pueden usar, pueden aplicar para cuando ustedes inicien en estos esquemas. Generalmente este método se los va a explicar su asesor cuando estén enfrente del sistema Priva, del Hodendorf, si es sistemas españoles, pues el Agronic, el Atenea, el Trutina, si es sistema rumano. Bueno, dependiendo, todos tienen un manual y tienen cómo cargar la información. Perfecto. Una vez realizado el cultivo, hasta el tercer racimo se puede iniciar con estrategias de riego, pues el cultivo ya está establecido. La dinámica de absorción de agua ya es monitoreable. Y aquí decida su inicio y fin de riego con parámetros y ajustes con las condiciones. Iniciar a 200 watts o 150 joules en el riego. Generalmente en este sistema los problemas más comunes son las dosis y frecuencias en las etapas tempranas. Hay cálculos erróneos, ¿verdad? Hay que tomar muchos parámetros y contrastarlos todos los días. Aquí tiene que entrar mucho la experiencia del técnico. En ocasiones se ponen goteros de bajo caudal y los riegos son muy lentos y el abastecimiento cuando la planta lo requiere es muy difícil. No se abastece el agua que la planta requiere. El drenaje en promedio es adecuado, pero en ocasiones es mal distribuido. Pero jóvenes, el método de riego por radiación, como es automático, como las bandejas de drenaje, las bandejas de medición están conectadas al programador, se puede controlar mucho mejor este método, ¿no? Y bueno, los problemas potenciales son de calidad, desbalance de cultivo, riesgos de enfermedad, reducción de rendimientos e ineficiente uso de fertilizantes, jóvenes. Bueno, jóvenes, en resumen, esto es de manera general el método de radiación. Pudimos haberlo expuesto de manera más lenta, más tranquila, con más detalle, pero lo interesante de esto obviamente es cuando tengan un programador, pues lo puedan hacer de manera más sencilla, sin mucho miedo, sin mucho temor. Es bastante sencillo, pero la finalidad es que ustedes lo escuchen de manera práctica
por lo menos para que tengan ideas de que cada vez que estén en una unidad de producción, en un viaje de estudios, alguien les comente de cómo se riega por radiación, pues ustedes tengan la idea. Ustedes en el futuro serán unos expertos a medida de que lo vayan manejando, ¿verdad? Pero bueno, jóvenes, todas las dudas respecto a este tema, seguramente no alcanzaremos a resolverlas todas por esta contingencia. No podemos tener un contacto directo, pero jóvenes, aquí está la plataforma para las preguntas y pues el número de teléfono también por los que quieran preguntar un poquito más a detalle este método. Jóvenes, espero haber sido un poco claro y todas las dudas estamos a la orden. Buen día.